ahí pues se nota la presión del producto local. Pero claro, indagando un poco en el mercado europeo, que es nuestro mercado por antonomasia, vemos que en el global del mercado europeo, durante los últimos 10 años, en la comercialización y venta de naranjas se ha reducido a un ritmo del 1% anual. Una reducción de un 1% anual que cuando vamos un poco más hacia el interior, vemos que nosotros, como productores españoles, no hemos bajado la venta en 1%, sino que otros operadores que coexisten con nosotros en el mercado en el mismo momento han cogido una parte de la cuota y la hemos perdido nosotros. Por ser claros, si yo llego al mercado europeo con una lana late, con unos costos, unos precios de una calidad, y llega otro operador comercial que en la misma fecha, con la misma lana late que yo, puede venderla un 20, un 30 o un 50% más barata, pues al final el mercado es soberano, a mí me aparta y coge al nuevo. Cuando vemos lo que ocurre con las mandarinas, resulta que las mandarinas dentro del mercado europeo en los últimos 10 años han crecido a un ritmo de un 3% anual. Ese 3% anual se divide un 2% que se comen los de contraestación y un 1% que está repartido en lo que llamamos estaciones, nosotros y nuestros competidores directos por zona. Pero ¿qué ha ocurrido? Ese 1% no se divide de la misma manera. Ese 1% casi en exclusiva nos lo hemos comido nosotros como productores españoles. ¿Y cómo nos lo hemos consumido? Nos lo hemos consumido porque tenemos una revolución varietal dentro del mundo de las mandarinas que no tienen esos otros países a disposición del mercado. Entonces, cuando yo llego con una variedad premium y mi competidor en fecha, en momento y en precio no tiene esa variedad, sí o sí o me compra a mí o no tiene ese producto en el lineal. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que en los últimos 10, 15, 20, 25 años ha habido una revolución varietal importantísima dentro del mundo de las mandarinas. No hace falta que hablemos de los casos de éxito de variedades como Nabocot, Orri, Tango y similares. Tenemos que en los limones, por ejemplo, en los últimos años ha habido una revolución en el mercado por dos sentidos. Se ha incrementado mucho el consumo de los limones y por otra parte han llegado las limas, que en el mercado europeo no tenían ningún hueco de mercado, y han llegado los limones sin semillas. Hay una revolución que ha excitado al mercado. También es verdad que hay 8 millones de sudamericanos viviendo en la Unión Europea que antes no vivían y consumen lima, agua y mucho limón en su hábito culinario diario. Pasamos a los pomelos. Los pomelos tenían una producción muy estable, un público muy fiel, apareció el problema con las furano-cumarinas, el mercado cayó y ahora viene una segunda oleada de nuevas variedades de pomelo con furano-cumarinas, libre de furano-cumarinas, y vamos a ver qué ocurre con ese mercado. Y en las naranjas, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido en estos 30 años? Ha ocurrido que desde que llegaron las naves australianas a España a mediados de los 90 hasta el día de hoy, ha habido cero innovación varietal. Hemos dado tiempo a que nuestros competidores directos plantasen lo mismo que nosotros y pudieran llegar al mercado con el mismo producto con un precio diferenciado por debajo. Y eso está haciendo que el mercado entre en atonía. Por una parte, el consumidor es muy egoísta y por otra parte quiere divertirse, quiere innovarse y en las naranjas eso ha dejado de ocurrirles en los últimos años. Entonces, entramos con una nave precoz y además roja. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando una nueva línea de mercado que excite ese mercado de las naranjas intensamente, recuperar los volúmenes de venta y diferenciarnos de esos competidores que coinciden con nosotros en estación. Hasta la fecha este programa no se podía hacer, pero con una variedad como cara a cara, más algunas variedades como nos ha presentado José Antonio y otras variedades junto con Reldina que presentaré yo hoy, sí que podemos plantear un mercado de rojas para 8 o 9 meses continuos en el mercado con origen hemisferio norte. Y ahí tenemos una oportunidad en un mercado que está naciendo en este momento y que tenemos antecedentes muy claros de lo que ha ocurrido en otras zonas del mundo, por ejemplo en Estados Unidos. En Estados Unidos, en el 2018, el mercado de las pigmentadas no llegaba al 2% de lo que eran las naranjas. En estos momentos estamos cercanos al 25%. O sea, de todas las naranjas que se comercializan en Estados Unidos, un 25% son pigmentadas ya, en 7 años. De nada a una cuarta parte, lo cual es una revolución.
nada más que pensar un poco en Asia y lo que representa el color rojo y el mercado potencial que existe allí y la gran revolución. O sea, vemos que hay un nicho de mercado, vemos que tenemos posibilidad de cubrirlo con algunas variedades nuevas y esta es una de ellas que ofrece varias cosas a la vez. Ofrece una serie de virtudes para el agricultor, una serie de virtudes para el operador comercial y otra serie de virtudes para el consumidor, como ahora vamos a ir viendo poco a poco. La variedad es una mutación de navelina que se dio en el Valle del Caz, en Sudáfrica, cerca de Port Elizabeth. Es una navelina tal cual. Es muy difícil de diferenciar un árbol de navelina de un árbol de navelina. Más o menos tiene el mismo porte. En todo caso, la leña cuando tiene una cierta edad es algo más caediza, dobla más, los entrenudos algo más cortos, pero el vigor del árbol, la potencia, la fuerza, la facilidad de cultivo que tiene una navelina la hereda totalmente en la navelina sin ningún problema y viene a llenarnos un hueco. Estábamos solo con cara a cara. José Antonio nos ha hablado de algunas variedades para este momento y con redlina podemos rellenar todo esto y junto con algunas valencias pigmentadas llegar a esos 8 o 9 meses de naranjas pigmentadas perfectamente al mercado y marcar una cierta diferencia. Aquí hay una serie de números muy interesantes comparándola con su progenitora. Redlina versus navelina. Si vemos los números son muy similares. Lo único que llama la atención un poco es el color. El color del flavedo o la piel, el 4 de noviembre en navelina es menos 0,05 y el color del flavedo en redlina es 0,41. O sea, la coloración de la piel externa es más precoz que la navelina. Los demás números son muy similares. Sin embargo, cuando yo pruebo en boca la fruta, con estos mismos valores internos, marcan una diferencia en el sabor terrible, como ha dicho José Antonio con las pigmentadas, que a nadie le decepciona el sabor. Y hemos dicho sabor, y ahí está el problema. ¿Cómo determinamos el sabor? Todos estos parámetros solo hacen efecto al gusto. El sabor es la unión del gusto, el tacto más el olfato. Con el gusto puede determinar dulce, salado, ácido, amargo y umami. Umami es un potenciador de sabor, como puede ser el glutamato. Y eso se produce dentro de la boca. Pero tengo el tacto. Lo que me he introducido en la boca es blando, es crocante, es duro. Eso suma a mi sensación sensorial. Y luego tenemos el olfato. ¿Qué nos ocurre cuando nos resfriamos y se nos tapa la nariz? Pues que nos da igual comernos un plato de paella que un caldo de fideos. El sabor ha desaparecido totalmente. Entonces, el sabor, que es la unión de todas las cosas, marca la diferencia en este grupo de variedades porque tienen una cantidad de compuestos aromáticos que multiplican por 5 o por 6 a los cítricos estándar. Entonces, cuando yo muerdo un gajo de una variedad pigmentada, especialmente de redlina, se liberan esos compuestos aromáticos. Son moléculas con 5 a 12 carbonos que en ese mismo instante, a temperatura ambiente, pasan a ser un gas y por efecto retronasal me llega a la boca y yo me configuro un sabor. Y cuando la primera semana de noviembre me como una navelina y la encuentro me sagra con ferro, das un bocado a una redlina y dices, oye, esto está buenísimo, esto está buenísimo. Y los números me dicen que es algo igual. Ahí es lo que decimos sabor. Hubo una revolución en el tomate con los sabores. Llegamos a tener unos tomates perfectos, parecían de cera en el lineal y cuando llegabas a casa decías, esto no sabía nada. Y llegó tomate raz, fumato, el rosa de barbate y otros tomates. ¿Y qué trajeron? Trajeron sabor. La fruta era más fea, la fruta era más delicada, pero trajeron sabor y eso explotó comercialmente. Esta va a ser una de esas variedades. Comparándola con navelina, pues es una variedad más redonda, es una mutación en la que el fenotipo ha dado un retroceso a navel, es más redonda, es más coloreada, el ombligo es muy pequeño y el efecto fundamental. La variedad nació en el 2009 en Sudáfrica y este es el día en el que estamos esperando encontrar una sola fruta con clareza. ¿Qué quiere decir eso? Que si comercialmente me conviene estirar la campaña de recolección,
ese problema que es la clareta, que cuanto más madura está la fruta, más me ataca, lo tengo resuelto de origen o en un porcentaje altísimo. Ya digo que esta es la fecha en la que todavía no hemos visto ninguna fruta con ese defecto. O si cosecho tarde, si cosecho finales de diciembre, puedo llegar a ver que el albedo llega a colorear con respecto a lo que es una navelina. Ese es un color estándar, luego hablaremos más del color. Y ahí se ve claramente la forma. Las navelinas que son más estiradas, más oblongas, y una navelina que es más nave. El color también es más nave, más rojo. Ahí se ve en el campo experimental de Abasa cómo cuelga la fruta. Es un gran productor interno, hace muchísimos kilos, como navelina o más. Comparada con cara a cara, tenemos lo mismo, tenemos los mismos parámetros, todo igual, y hacemos referencia al color. El 4 de noviembre, cara a cara, menos 0,05 de color, el color de Flavio de 0,41, ¿y qué encontramos? Que el 1 de diciembre da más o menos lo que aquí tenemos entre el 4 y el 17 de noviembre. Puedo cosechar cuando menos 4 semanas antes que cara a cara, lo cual es una posición de la fruta en el mercado muy interesante para alargar la campaña de rojas, pero también es una posición muy importante en el mercado, puesto que con el sabor de estas variedades le aguanto perfectamente la cara a una Lanelate de Sudáfrica o una Cambria en ese momento que está viniendo. Es el producto estrella en el lineal y el producto barato para quemar el mercado que se está usando es la navelina. La navelina que nos está dando un resultado como agricultores de entre 12 y 25 céntimos, depende de cómo va el año, un promedio de 18 céntimos, y a 18 céntimos no vamos a ningún sitio y no va a subir porque es el producto barato estándar del mercado para sacar un producto diferenciado, que es ese producto que está viniendo de Sudáfrica con una supuesta mejor calidad organoléptica, desde luego. Y esta variedad puede aguantar ese golpe sin ningún problema. Más aparte aportar lo que es el color, lo que es las propiedades nutracéuticas, que ahora hablaremos, y todo lo demás. Por lo demás, nada, 4 semanas más a 6 de mercado, que es interesante. Cuanto color es más o menos lo mismo, produce más que cara a cara en el interior y la gran ventaja es lo que venimos hablando. La clareta es un problema en cara a cara, ciertamente, y en redlina es algo que no vamos a encontrar, lo cual es importantísimo. Ahí se ve la diferencia de color en la misma fecha, eso es 3 de noviembre, un color muy diferenciado en la piel, pero que más diferenciado será cuando madure. Estas 3 primeras naranjas son cara a cara, plenitud de color. Estas de detrás, que tienen un rojo más intenso, son redlina. Por decirlo de alguna manera, la cara a cara tiene un color de Lanelate externamente, la redlina tiene un color de Washington Marble. Hace mejor caja. Ahí se ve en el encajado cómo cambia de una fruta a otra. Es más atractiva. Pero, en fin, no van a competir. Son complementarias en el mercado porque en el tiempo no se hacen falta. Necesitamos todas las variedades. Necesitamos redlina, necesitamos cara a cara, necesitamos la Kirkus Red que hemos hablado. Necesitamos todas estas variedades para poder montar un programa. Sin un programa largo de variedades, las variedades no aumentan nunca en el consumo. O sea, la gran revolución que tuvimos a principios de los 2000 con el consumo de los cítricos fue a pasar de algo estacional y excepcionalmente algo en verano, a pasar a algo habitual, el poder consumir cítricos los 12 meses del año y además los cítricos que a mí me gustan durante los 12 meses. Y eso es lo que se necesita. Esto es una plantación estándar, estamos aplicando los marcos de plantación de navelina, sin más, eso se empieza calle 6 a la línea 3, pero en fin, cualquier marco de plantación que ustedes tienen más que conocida la variedad navelina, si le va bien en navelina, le va a ir bien con redlina, no es nada distinto. Esto es Huelva, 1 de octubre. Patrón citronelo, ahí se ve la cantidad de naranjas que tiene. Esto es un cambio de copa de Valencia a redlina, es la quinta cosecha. Y ahí tenemos el mismo árbol, 19 de septiembre. 19 de septiembre
tiene una buena coloración interna, tiene una buena coloración externa como para ir a desverdizado y la variedad desverdiza perfectamente bien y no pierde ni un ápice ese sabor que estábamos hablando anteriormente. En el proceso del desverdizado a veces las frutas toman malos sabores directamente relacionados con algunos volátiles no presentes en esta variedad. Esto es el campo experimental de Abasa. Esto es 3 de noviembre del 22 y ahí quiero que hagan atención a una cosa en el color de la redlina. Si ven el centro, se ve una zona más roja y los laterales una zona más anaranjada. Como ha dicho José Antonio, el compañero anteriormente, los productos cítricos que acumulan antocianos los acumulan por exposición al frío, temperaturas por debajo de 7 grados es lo que determinan que se formen los antocianos. Los productos que llevan licopeno lo hacen por acumulación de calor. Hay suficiente calor en todo el país como para plantar estas variedades, pero sí que es verdad que para que el árbol produzca el licopeno y lo lleve hasta la fruta necesita sus tiempos. Las variedades más tardías tienen rojos más intensos, las variedades tempranas tienen rojos menos intensos, pero siempre colores sólidos, no colores por debajo de lo que sería un estándar. La misma redlina del mismo árbol, si yo la cosecho el día 19 de septiembre, tendrá un rojo bonito, pero si la cosecho el 19 de diciembre, ese rojo será más intenso y más llamativo. Sabores y todo lo demás no tienen ninguna variabilidad y esto se debe, en esta variedad en concreto, porque es la variedad que hoy tenemos testada que mayor cantidad de antioxidantes acumula. Acumula mucho fitoeno, mucho betacaroteno, y la cantidad de betacaroteno que acumula esta variedad no es normal, excede mucho a cualquier otra variedad que acumula el betacaroteno. El licopeno es lo que da el color rojo a la sandía, es lo que da el color rojo al tomate, por ejemplo, y el betacaroteno es lo que da el color naranja a las zanahorias. Entonces, betacaroteno y licopeno son hasta cierto punto incompatibles y mientras hay betacaroteno, el licopeno que está presente queda enmascarado. El betacaroteno con el tiempo degrada y según él va degradando va perdiendo esos tonos naranjas y van apareciendo tonos rojos superiores. Por ejemplo, el betacaroteno es el antioxidante que determina el cambio de color de los cítricos. El betacaroteno destruye la molécula de clorofila y por eso los cítricos se hacen rojos en el exterior. Pero si tenéis, por ejemplo, una Nadorcot, que es una variedad que se cosecha tarde, si veis al final de cosecha, por ejemplo, en marzo, los frutos de la parte exterior, en la zona externa, si los cosecháis, veis que son más amarillentos que en la parte interna, que siguen siendo rojos. Es el betacaroteno que va degradando. ¿Qué ocurre con redlina? Que la acumulación de betacaroteno en fases juveniles es anormalmente elevada y algunos frutos pueden tener coloraciones inferiores. Hemos testado a lo largo de toda la geografía española con campos experimentales que tenemos, igual en Huelva, en Murcia, Valencia, Castellón y Tarragona. Y en plantaciones jóvenes o cambios de copa, primeras cosechas podemos tener un 2, un 3, un 5 o un 6% de frutos que tienen un tono inferior al estándar. Este tono, en las fotos es que es muy difícil de ver el tono. Aquí parece más feo de lo que realmente es, pero se ve un diferencial con el estándar, con lo que es ese tono bajo que depende directamente del betacaroteno. Nunca jamás va a ser confundible con una coloración estándar. Esto es una navelina estándar, es el color amarillo de cualquier cítrico cuando lo abrimos y este es la acumulación de betacaroteno y el licopeno en el interior y cómo va degradando el betacaroteno y vamos pasando al rojo sólido. En plantaciones adultas, a partir de la quinta, sexta, séptima cosecha, esto se reduce mucho, puede bajar al 0,3, 0,4, 0,5% de los frutos que tienen alguna tonalidad así más naranja por el betacaroteno, pero en sabor y en nada no tiene ningún. He querido comentar esto porque hay ciertos comentarios que circulan por ahí. Mejor esto, claro, esto es lo que hay.
es una anécdota. Nunca jamás en el lineal se va a poder mezclar una navelina con una preslina, ni por el color, ni por el sabor. Eso está fuera de cualquier posibilidad. Si aguantamos la fruta, por ejemplo, este año hemos tenido fruta de reslina hasta la última semana de abril colgando. Esta foto es primera semana de febrero. Un rojo intenso sólido, el albedo coloreado e incluso el flavero en la parte externa coge una chapa rosa como si fuese el pomelo Starbury. No es lo ideal, no es su fecha, son pruebas que hacemos, no tiene más allá, pero es una cuestión de acumulación de licopenos que tienen las variedades tempranas. Aquí está la otra pata del negocio. Aparte de querer excitar al mercado con algo de sabor superior, le puedo ofrecer al consumidor unas capacidades nutracéuticas que están muy lejos de ser igualadas por variedades estándar. Aquí vemos toda la acumulación. Mirad, el beta-caroteno respecto a una variedad estándar es 6 veces superior. Pero claro, la presencia de fitoeno o fitoflueno, que son realmente los dos carotenos tienen el poder antioxidante y de impacto en la salud, impacto demostrado en la microbiota directamente solo con un consumo de una pieza diaria después de un mes de consumo. Esto fue presentado en el último Congreso de Pediatría aquí en Valencia, en mayo del 2025, en pruebas hechas en el Hospital Provincial, en la unidad de pediatría. Tenemos otras pruebas en las que se está desarrollando y se ve que tiene un impacto estos compuestos sobre la actividad de la insulina en la diabetes. Tomando cítricos de licopeno se pueden reducir las dosis y en algunos casos llegar a eliminar la aplicación de la insulina. Todo esto está en desarrollo y lo vamos a publicar propiamente. Y vemos que multiplican por 5 la cantidad de antioxidantes totales respecto a un cítrico estándar. Su capacidad antioxidante es, por decirlo de una manera, muchos son los llamados, pero pocos los selectivos. Cada variedad tiene una capacidad. Yo puedo tener muchos antioxidantes, pero ser antioxidantes que están bloqueados y no tienen actividad. Esa es la diferencia. Fitoeno y fitoflueno, ¿qué es lo que más acumulamos? ¿Qué es lo que mayor actividad tiene? Y entonces, respecto a un cítrico estándar, estamos multiplicando por 2,5 veces su capacidad antioxidante, lo cual es muy interesante comercialmente hablando. Y siguiendo con lo de completar el mercado, aquí les presento una variedad, Muller Red. Es una mutación de Washington Navel, viene tardía. Estamos pensando que puede coincidir en periodo de cosecha con la Nelate, una variedad extremadamente productiva. La dispondremos probablemente a principios del 27. Ahí se ve el color intenso interior, es una variedad tardía, color más intenso, y la diferencia de color con su progenitora de Washington Navel a lo que es la Muller Red, una variedad muy productiva. Estamos en la tercera cosecha en nuestros campos experimentales con ella y iremos hablando en próximas situaciones como esta de lo que es la variedad. Y hemos traído una Valencia de Estados Unidos, una mutación de Valencia Olinda. Hasta la fecha es el único cítrico por acumulación de licopenos que acumula una capa de licopenos exterior en el 100% de la piel, una capa de licopeno interna que colorea la pulpa y una parte de ese licopeno que pasa al zumo. Esa es una Valencia Olinda estándar y esto es la Rosy Red, con ese color rosa totalmente interno y externo y característica que se transmite directamente al zumo, lo cual con las maquinitas de zumo que están poniendo en muchos supermercados en toda Europa puede ser una variedad de impacto comercial inminente. Se ha ido la pantalla. Bueno, resumiendo, ¿qué ofrecemos con Redlina? Ofrecemos un reseteo al mercado de lo que son las naranjas. Queremos sacudir esa conciencia consumidora con algo distinto, algo nuevo. Al agricultor le ofrecemos un árbol fácil, como es la navelina, un árbol de vigor, una variedad superproductiva. Al operador comercial le estamos ofreciendo entre 4 y 6 semanas más de posibilidad de negocio,
lo cual no es poco, y si lo enlaza con otras variedades, poder hacer 6 u 8 meses de programa comercial, y al consumidor le ofrecemos algo distinto dentro del mundo de las granjas, algo con un impacto directo visual como es el color, algo con un impacto directo como es ese sabor tan intenso que tienen estas variedades, y además les ofrecemos salud. Muchas gracias por su atención.